Hola mis amigos y amigas de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Gracias, una vez más, no me voy a cansar nunca de repetirlo por permitirme compartir estos minutos, esta más o menos hora con ustedes, con estos temas que aparte de que el tema como tal siempre nos ayuda a ustedes y a mí, yo les he compartido que el tema que yo les comparto, les explico y demás, siempre para mí es un reto, porque yo no hablo, digamos, solamente por información, sino también por vivencia, y es un reto tratar de vivir lo que uno predica. No es fácil. Una vez una persona me decía en un retiro, usted vive todo lo que usted predica. Ojalá. No, yo no vivo todo lo que yo predico. Yo estoy como tú, tratando de vivir el Evangelio. A veces estoy más cerca, a veces estoy más lejos, pero estoy ahí, dando la lucha día a día, tratando de ser fiel día a día. Y por eso lo que comparto contigo es un reto para mí también. Y sobre todo el privilegio de poder entrar en tu casa y compartir contigo y con los tuyos. Por lo tanto, gracias y reza por mí, reza para que yo siempre sea un instrumento dócil en las manos del Señor. Como siempre comenzamos nuestro programa con esta oración tan linda que a ustedes también les gusta mucho, no tienen mal gusto, del cardenal Verdier. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. Bien, pues hoy tenemos un programa que creo que va a ser de mucho agrado para ustedes, porque es un tema que a todos nos gusta muchísimo, y es el tema de la Navidad, ya que estamos prácticamente en los umbrales de la Navidad. Es bueno, ¿verdad?, que le demos un repaso a lo que es la Navidad. Y yo le he puesto a este programa Navidad, cercanía de Dios, porque la Navidad no deja de ser cercanía de Dios. En la carta de los Hebreos dice que Dios habló de muchas maneras. Y es verdad, uno coge toda la Biblia y desde el momento en que el hombre desobedece, ya Dios le promete que no lo va a dejar solo. Y constantemente a través de todas las páginas de la Biblia hay una cercanía de Dios. Pero en el Antiguo Testamento es una cercanía que es cercanía lejana. Dios se manifiesta a través de acontecimientos, de portentos y demás. Pero todavía Dios no está ahí, no lo vemos como tal. Tanto era así que el poder ver a Dios era causa de morirse. Por eso vemos cuando Elías huye y está en el monte, que dice que hubo un terremoto, que hubo fuego, que hubo una tormenta y no era Dios, pero de pronto vio que había una suave brisa que pasaba y se tapó porque era Dios que pasaba. O sea, Dios no se podía ver y quedarse con vida. Pero en un momento dado, como dice la carta de los Hebreos, cuando ya el mundo estaba maduro, cuando Dios lo creó, lo creyó pertinente, Dios se manifiesta ya no en portentos, en acontecimientos, en eventos, sino que Dios se manifiesta en nosotros, asume nuestra naturaleza humana, que es lo que nosotros conocemos como la encarnación. Por eso, que no es ninguna casualidad, porque no hay casualidades, todo este tiempo de Adviento que precede la Navidad, podríamos decir que se abre
con la festividad, la celebración de la Inmaculada Concepción, porque la Inmaculada Concepción no es sino el momento en que el Verbo se hace carne, en las purísimas entrañas de la Virgen María. Fue por eso que el Papa escogió el día de la Inmaculada Concepción para comenzar el año de la misericordia. Qué mejor momento, ¿no? Dios se hace carne. Y de eso se trata la Navidad, para que el hombre no tuviera esa sensación de desolación. Entonces aquí pues ya comenzamos como una profunda reflexión, porque la palabra cercanía crea intimidad. O sea, cuando alguien está cercano es porque esa persona está ahí, está presente, está, como dice la canción, que Dios está aquí tan cerca que lo puedo tocar, ¿no? Tú cuando estás cerca de una persona la puedes tocar, y por eso uno dice, esa es una persona cercana. Cuando usted se lo dice, usted más o menos se le puede imaginar que lo tienes, que le puedes hablar, que te puede entender, que puedes contar con esa persona. Y la Navidad es precisamente eso, y una cercanía en alguien muy especial, porque Dios se hace carne en las entrañas de la Virgen María, pero Dios se hace niño, porque en un niño todos nos podemos identificar. Tiene que tener muy mala entraña una persona y ser una persona totalmente inhumana para usted no enternecerse, para usted no sentir como una ternura, como algo lindo cuando usted ve un bebito, cuando usted ve un niño, ¿no? Todo el mundo, aún el más frío, el más introvertido, el que menos sentimental sea, cuando usted ve un bebito, como que uno y más si el bebito te hace una sonrisita de esas tan tiernas y lindas que tienen los bebitos, uno pues como que se enternece, como que la gente dice, yo me derrito por dentro. Claro, es muy lógico. Y Dios se hace así. Dios se hace bebito, Dios se hace niño, para que el hombre pudiese entonces como cogerlo en sus brazos y tener a Dios consigo. Yo creo que eso al mundo de hoy le hace mucha falta, porque estamos viviendo muy lejos los unos de los otros. Inclusive, hoy piense usted en su casa, y esto es un programa que yo espero que les pueda ayudar como de retiro para preparar el día de Navidad en su casa. Tuvimos un programa anterior que usted se acuerda que yo le hablé de la preparación de la Navidad en Adviento, pero ahora que estamos tan cerquita de la Navidad, pues sería muy bueno para planificar nuestro día de Navidad. Y yo creo que el día de Navidad pues se puede planificar en varias etapas. Vamos a empezar con la más importante, prepararla dentro de mi corazón. Es decir, yo en mi corazón tengo un pesebre, y cómo sería o cómo hubiese sido si usted hubiera tenido en su haber el preparar un lugar para que el niño Jesús naciese. Yo estoy seguro que si a mí me hubieran dicho, mira, Padre Willy, este cueva es donde va a nacer Jesús. No hay otro lugar, esta es la cueva, no vamos a cambiar el lugar, pero te toca a ti habilitarlo, crear unas condiciones para que el niño Jesús, Dios, pueda nacer aquí. Yo creo, como yo creo que tú también, nosotros hubiéramos hecho todo lo posible para que allí no hubiera mal olor, para que la paja que estuviera sucia, de excremento, de orines, de cosas, haberla cambiado, buscar la paja más limpia, acondicionarla, inclusive tratar de calentar un poquito la cueva, quizás cortar unas ramas de eucalipto que hay en estos lugares y de olivo para que hubiera un olor sabroso, buscar algunas mantas, algo para que ese lugar fuera lo más habitable, lo más agraciado posible, porque iban a ser Jesús y me dijeron que era ahí, que nunca podía cambiar el lugar, pero con lo poquito que yo busqué, con el limón hice la limonada, como dice el refrán. Bueno, pues tú y yo tenemos un pesebre, y este es
y es tu vida y es la mía, es tu persona y es la mía. Este es el pesebre. Y Jesús en el día de Navidad va a nacer en tu vida y va a nacer en la mía. ¿Cómo nos encuentra? ¿Cómo lo habilitamos? ¿Cómo lo arreglamos para que el niño Jesús pueda nacer en tu vida y en la mía? Vamos a comenzar por lo más indispensable. Si estoy en pecado mortal, el pesebre está totalmente sucio, oscuro, maloliente. Si estoy en resentimiento, no me hablo con mi familia, invité a uno pero no invité al otro, hay divisiones y demás, el pesebre nuestro está agrietado, es un lugar donde no hay seguridad. Y nos tocaría a ti y a mí hacer un examen de conciencia, ¿verdad? ¿Cómo estoy yo preparado para que Cristo nazca en mí? Por eso, unos días, unas 24 horas, unas 48, antes de un día de Navidad, en muchas parroquias en estos días se han llevado a cabo liturgias penitenciales, sino buscar un sacerdote, prepararte, como te había dicho en el programa anterior de Adviento, para hacer una buena confesión y que mi pesebre esté lo más limpio y acogedor para que Cristo pueda nacer en mí. Esa es la primera. La segunda es mi familia, que la casa mía haya sido decorada, que tengamos lo más importante. Y yo creo que lo más importante es tener en un sitio privilegiado un niñito Jesús o una imagen que tenga la Sagrada Familia. Inmediatamente después del día de la Navidad y de la Epifanía viene la fiesta de la Sagrada Familia. El niño no nace solo, el niño nace en una familia donde hay una madre, donde hay un padre, donde está él. Y eso es lo que crea una familia, una sagrada familia. Pero también tu familia es sagrada, porque ahí están los padres que aseguran el crecimiento de los niños en el amor y en el temor de Dios. Ahí es donde uno adquiere los valores, los principios. Y muchas veces hay adornos preciosos en las casas, pero no está el niño Jesús. No se ve el misterio. Teológicamente y según la tradición de la iglesia, cuando uno se refiere a la familia Jesús, José y María, uno le llama el misterio. O sea, si usted va a comprar un nacimiento, a veces ustedes saben que los nacimientos a veces no son muy baratos, hay de todo tipo, pero si usted va a comprar el nacimiento, ¿verdad?, a plazos o algo, lo primero que usted dice, bueno, ¿cuánto vale el nacimiento? Entonces, bueno, vale tanto dinero. Dice, y el misterio, y si la persona sabe de lo que usted está hablando, sabe que el misterio es Jesús, José, María. Ese es el misterio. Los demás son los pastores, los reyes magos y demás. Pero el misterio en un nacimiento que usted compra es los tres personajes protagónicos, María, el niño, José. Entonces, el misterio, ¿dónde está? ¿Dónde está para que cuando yo entre en su casa el día de Navidad, yo me encuentre con el misterio y toda la casa respire? Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay un personaje muy simpático, pero inexistente, nunca ha existido, que es el famoso Santa Claus, que lo que más se parece, y eso ya yo lo dije un día en uno de estos programas hace tiempo ya, que eso es un invento. Lo más parecido fue a un santo que se llamó San Nicolás, que era obispo y que era un hombre que también tenía un talento para la artesanía, y como vivía en un tiempo donde la gente era muy, muy pobre en su diócesis, él durante todo el año confeccionaba animalitos, juguetitos de madera, y los iba guardando para que el día de Navidad a medianoche él dejaba en las casas, en la puerta, estos pequeños regalos para los niños. Claro, como era obispo, tenía en aquel tiempo una capa roja, ¿no?, y se la ponía, y entonces ahí viene esa figura. Pero estamos hablando de un obispo, un pastor que cuidaba solícitamente de su gente, al punto que los que no podían tener algún tipo de regalo ese día tan maravilloso que es el día de Navidad, él trataba de proporcionarlo.
Pero hoy en día los medios de comunicación se han hecho eco de este personaje que es invento de una compañía de refresco. Santa Claus es invento de una compañía de refresco que por eso lo ponen como ellos quieran, ¿no? Lo alteran, lo ponen, lo quitan, porque usted no podría hacer eso. O sea, acuérdese que todo tiene derechos. Yo no puedo alterar una canción, yo no puedo alterar una obra de teatro, yo no puedo alterar un producto si no tengo derecho de las personas que son propietarios de ella. Pero si usted ve que yo hago con esto lo que quiera, es que yo soy el dueño o que el dueño me lo permitió. Y usted ve que esta compañía pone todos los años a Santa Claus como quiera. Y la gente está convencida de que Rodolfo, el venado existe y que el Polo Norte es el lugar de Santa Claus. Y es tan triste ver a los niños pedirle, los niños tienen una devoción a Santa Claus increíble y Jesucristo no aparece por ningún lado. De hecho, pregúntese, ¿quién trae los regalos en su casa el día de Navidad? Estamos aquí en un programa muy serio. En Navidad, ¿quién es el personaje principal para los niños de su casa? Una pregunta muy dura, ¿eh? Si el personaje principal en su casa el día de Navidad es Santa Claus, perdóneme con mucho respeto, su casa no es un lugar cristiano, porque Santa Claus no nació en Belén el día de Navidad, no estaba ni por allí. Felicito al artista, al artesano que se le ocurrió crear una pieza que creo que, como dice el refrán, del lobo un pelo, ha hecho unas imágenes muy bonitas donde está el niño Jesús precioso y Santa Claus arrodillado frente a él. Bueno, pues es una manera de recobrar un terreno perdido, pero existe esa imagen en su casa, porque si en su casa todo va a ser la media que viene y la chimenea por la cual va a bajar Santa con el trineo de los... Pero ¿dónde está Dios en ahí? ¿Dónde está? Ahí no está Dios. O sea, en el mundo de Santa Claus, el niño Jesús no aparece por ningún lado. El Santa Claus le roba la fiesta al niñito Jesús. O sea, y esto, yo sé que estoy hablando de un tema muy duro, ¿verdad? Porque todos hemos sido víctimas de ellos. Pero es que el tiempo en que vivimos llama para una toma de conciencia. O sea, a grandes males, grandes remedios. Si nosotros verdaderamente queremos que el mundo tome otra dirección y que nosotros volvamos a entender el por qué somos cristianos, es decir, replantarnos nuestra fe. Yo donde quiera que voy, y lo sigo diciendo, ¿verdad? Es una opinión muy personal, pero yo creo que el momento en que estamos nosotros como cristianos católicos, digo cristianos católicos porque yo no tengo ninguna injerencia en la vida de mis hermanos cristianos no católicos, pero en el mundo cristiano católico, para mi parecer, para mí mi humilde parecer, yo no soy nada del otro mundo, pero en mi humilde opinión es imperativo que nosotros nos replanteemos nuestra fe. ¿Por qué yo soy cristiano? Es decir, porque si soy cristiano, porque por tradición eso significa que si hubiera nacido en el Medio Oriente yo hubiera sido musulmán. Y si hubiera nacido en el oriente de la China, hubiera sido ateo, hubiera sido budista. Y si hubiera nacido en la India, hubiera sido hindú. O sea, que yo estoy aquí, soy cristiano y soy católico porque me tocó. Pero eso no es una fe de convicción, eso no es una fe que llega al tuétano, a la entraña, que cambia una vida. Eso es una fe que más o menos es una fe light, una fe acomodaticia, que explica mucho lo que ha pasado, ¿verdad? Lo mismo es una cosa que la otra, lo mismo vale la pena que no vale la pena. Lo mismo es Santa Claus que Cristo, la cuestión es tener un motivo para festejar. Creo que se nos fue, dicen en mi país, en Puerto Rico, se nos chispoteó. Aquí hubo un corte del circuito y nos hemos quedado sin luz, porque esta no es la idea. La idea es que la Navidad nos habla a nosotros del Dios que se acerca al hombre, se acerca tan radicalmente al hombre que toma nuestra condición humana, se despoja de su rango, se hace como nosotros
inclusive va a la muerte de cruz. Estamos hablando de algo muy serio. Cuando Pablo le habla a los filipenses en ese pedazo que es prácticamente poético, Cristo siendo de condición divina, se despojó de su rango, haciéndose hombre. O sea, es bellísimo. Pablo lo va poniendo, o sea, lo va descendiendo, o sea, se despoja, despojarse de su condición de Dios. Y tú ves cómo se va quitando, se va quitando, se va quitando para poder llegar a nosotros. Y en este momento, ¿qué es lo que usted va a celebrar ese día? ¿Cómo usted está preparando en este momento su casa para que mañana, pasado mañana, su casa sea un lugar donde la gente vaya a festejar la cercanía de Dios? Que la comida, los preparativos, los adornos, todo, cuando yo entre en su casa, y diga, wow, aquí se siente la presencia de Dios, vamos a celebrar a Jesucristo. Todavía tiene tiempo. Y si usted no ha comprado un nacimiento, busque una figura, busque algo que la gente sepa, tiene algún tipo de oración. Qué lindo sería que todos alrededor de la mesa vamos a darle gracias a Dios porque Dios ha venido a nosotros. Por eso es que allí en aquella cueva fría, en aquella cueva tan desnuda, tan carente de todo, allí se decía y se escuchaba: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, a los hombres y mujeres de buena voluntad. Había un cántico celestial, había una presencia de Dios, y la Navidad es presencia de Dios. Y todos los villancicos deben de reflejar todo este misterio de la cercanía de Dios. No podemos tener una Navidad pagana, porque es que no existe la Navidad pagana. La Navidad es o no es. Y a mí a veces hasta me cuesta mucho decir la Navidad es con Cristo, sin Cristo, porque es que yo no me imagino una Navidad sin Cristo, porque entonces no es Navidad. Un cumpleaños, si la persona que se le celebran los años, no es cumpleaños, porque para que usted va a hacer una fiesta cuando la persona no está presente. Y yo creo que estamos ahí. Y entonces yo les había a ustedes hablado de tener mi pesebre, de mi corazón, de mi conciencia, de mi alma, en unas condiciones para que Cristo pueda venir a mí. Lo más importante, sería totalmente absurdo que yo esté celebrando la Navidad y que todo el mundo en mi casa, nadie ni comulga, ni se confiesa, nadie le importa, la gente ni va a misa. Yo tenía unos grandes amigos y muy queridos y tuve muchas discusiones con ellos porque ellos siempre decían que la Navidad no es una fiesta familiar y ellos no iban a la misa de medianoche. ¿Por qué no? Para abrir los regalos. Y siempre les decía, digo, ustedes están equivocados. La Navidad se celebra en familia, pero la Navidad no es una fiesta de familia. La Navidad es una fiesta religiosa. La Navidad se celebra en la iglesia, en el templo, en la liturgia de medianoche, que en muchos lugares la han hecho un poco más temprano. Usted puede coger más temprano o más tarde. A mí me sigue gustando, la parroquia lo ha aceptado, lo acepta y lo atesora. Que nosotros tenemos nuestra misa de medianoche a la medianoche, a las 12 de la noche. A las 11:30 la escolanía de niños y el coro nos dan como una especie de recital, de música de Navidad, canciones, nos preparan en ambiente y a las 12 en punto yo entro por ese pasillo con todos los ministros, algo muy solemne para celebrar el nacimiento de nuestro Redentor, para celebrar el encuentro de Dios conmigo. De hecho, en la profecía de Isaías se le pondrá el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, la cercanía de Dios. Pero no que es una fiesta de familia, no. Fiesta de familia, pues es todos los domingos, el día que usted prepara la familia. Fiesta de familia, pues puede ser el Día de Reyes, que usted abre los regalos con los niños, aunque también es una fiesta religiosa. Pero el día de Navidad, no, el día de Navidad todos vamos a misa, donde la narración del Evangelio es precioso, donde la música, la noche de paz, cante los ángeles, tanta cosa que hay que nos está hablando. El haber dejado esto para quedarnos en casa comiendo, bailoteando,
que a veces inclusive hay lugares donde hay mucha bebida y termina la gente un poco embriagada. Yo le pregunto a usted qué tiene que ver eso con el niño Jesús y con la cercanía de Dios y con el Dios hecho hombre. Yo no sé, yo sinceramente no lo acabo de encontrar. Y por no haberlo hecho, mis hermanos y amigos, es que nos encontramos con una sociedad que ha perdido su rumbo, que está haciendo cosas por hacerla, que no hay contenido. Es igual que tenemos el Día de las Madres y compramos muchos regalos ese día, pero durante todo el año ni llamo a mi madre, ni la visito, ni me importa, ni sigo las instrucciones y la conducta que ella me enseñó. ¿Para qué entonces el Día de las Madres? Nosotros no podemos seguir viviendo de apariencias, porque el que vive de apariencia muere de desengaños, dice el refrán. Tenemos que volver a encontrar la raíz de las cosas, el sentido del porqué. Y uno de las grandes crisis que tiene el mundo occidental es que estamos haciendo cosas por hacerlas y claro, tenemos unos vacíos. Por eso, como dije en uno de los programas anteriores, en el tiempo de Navidad, resulta que es cuando hay más suicidio, más gente deprimida, gente que se siente desolada, que la gente dice, ay, es que el tiempo de Navidad es un tiempo muy triste. Todo eso, todas esas frases y todos esos eventos, lo que significa es que Dios no está ahí. Dios no está ahí. Porque si Dios estuviera ahí, ni usted puede estar triste, ni usted puede jamás pensar en quitarse la vida, ni usted puede sentirse solo, porque precisamente la Navidad es cercanía de Dios, es Dios que viene a mí. Y si yo tengo a Dios, ¿qué me puede faltar? Como dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es tan importante que aquí, en mi corazón, yo me pregunte si el pesebre de mi corazón está listo para recibir al Dios que viene a mí. Vamos a un pequeño receso y venimos enseguida con su programa de siempre, Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y con la Biblia en mano, por supuesto, con la Biblia en mano. Aquí está todo, aquí está el fundamento de todo lo que compartimos, de todo lo que decimos. Y pues para este tema está, por supuesto, que Lucas, el evangelista de la infancia de Jesús por excelencia, y está todo el capítulo 2, que por cierto es una actividad que usted puede llevar en familia, reunirse todos y leer el capítulo 2, no es tan largo, uno de la familia que tenga buena dicción, buena voz, y hacer un silencio, tener unas velas prendidas, poner el niño Jesús en medio o el misterio completo, Jesús, María y José, y leer esto y con el silencio, ¿no? El silencio y escuchar la narración. En pantalla ustedes tienen, ¿verdad?, el texto que yo había escogido, Lucas 12, pero yo voy a ir un poquito antes. Voy a empezar con Lucas capítulo 2, pero desde el versículo 6. Y dice, y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su primer hijo y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. María no había tenido hijo, este es su primer hijo. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales
y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor, de buena voluntad, que ama el Señor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros: vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. Aquí ustedes pues tienen ya la narración por excelencia, la narración del nacimiento de Jesús. Y creo que es, como les dije ahorita, una narración muy linda para leerse en familia, aunque la vamos a escuchar en la misa. Pero aparte de participar de la liturgia de la misa de medianoche, que es bellísima, y que es un poquito diferente a la misa del 25 de diciembre, que es el día de Navidad, por supuesto, porque por la noche la oscuridad hace que brille todo más, las luces, las velas, todo como que diríamos, hay un encanto, ¿no? Y es por eso que uno muchas veces va a medianoche y al otro día. Yo creo que si usted es cristiano, ir por la noche a la misa de medianoche, ir al otro día 25, no es tanto, porque es el cumpleaños de Cristo, estamos celebrando su nacimiento. Yo creo que ir 2 veces a misa, pues la gente dice, pero otra vez, si salí tan tarde anoche, pero ¿cuál es el problema? Si la gente está bailando en fiesta hasta las 2 de la mañana y al otro día se va a su trabajo, yo no entiendo por qué esa doble vara y nosotros mismos nos engañamos. ¿Cuántas horas uno pierde? ¿Cuánta gente ha visto miniseries? Que a mí me pasó una vez. Es que estaba viendo una miniserie y era tarde, pero quería el próximo capítulo y no quería. Y dije, bueno, ahora mismo el último, que usted vio era a las 3 de la mañana y al otro día usted se tenía que levantar a las 7 para ir al trabajo. Pero una miniserie, usted quería saber cuál era el otro capítulo. ¿Cuántas personas por estar en el cine o comiendo, estando con los amigos, ha estado hasta tardísimo y al otro día tenía compromisos bien temprano en la mañana? ¿Por qué nos engañamos? ¿Por qué nosotros vamos a estar, pero si yo fui anoche, volver otra vez ¿a qué? Esa no es la manera de hablar, o sea, porque yo haya estado en mi casa con mi mamá la noche anterior, que ya no la tengo, ya está con el del Señor, pero porque estuve con ella hasta anoche, significa que ahora el día de su cumpleaños por la mañana no me voy a levantar temprano para darle un beso y un abrazo y decirle a los días qué buena que es y que le doy gracias porque es mi mamá. Pero aquí, hermano, yo creo que lo que está en juego es hasta dónde amamos, hasta dónde lo que decimos es verdad, hasta dónde tenemos a Dios cercano, porque si Dios está en mí y yo estoy en Dios, el tiempo no es nada, porque usted ha tenido seguro algún joven en su casa y usted ve que el joven está todo el día con la novia o ella con su novio. Fueron a la playa, se fueron al cine, vinieron y cuando llegan se meten en el cuarto para seguir hablando por teléfono. Y usted mismo dice, pero este muchacho y esta niña no se cansa. No se cansa, ¿usted sabe por qué? Porque está enamorado. Y cuando uno está enamorado, el tiempo no existe, siempre el tiempo es poco. Como una mamá puede estar con el niño en los brazos horas, dándole el pecho, meciéndolo, estando con ellos. Dice, pero no se cansa de tener el niño en los brazos. No, porque es su hijo y una madre nunca se cansa de tener al hijo en los brazos. Yo a veces me maravillo, no cuando son bebitos, a veces son ya grandecitos, y tú ves la mamá, las horas que está con ellos cargados, y a veces tú las ves comprando cosas. A mí me maravilla, yo cuando mi mamá estaba viva, la acompañaba mucho a hacer la compra.
¿verdad? Íbamos al mercado y a mí me fascinaba ver a las mamás con los bebitos y estaba con su carrito. Es que yo admiro a las mujeres porque ustedes tienen unas facilidades que yo no las tengo. Yo creo que los hombres no somos muy diestros. Con su bebito aquí y su carrito y con una cosa y una alegría, no se cansa porque esa es parte suya. Y cuando nosotros, Dios es parte nuestra, hermano, usted no se cansa. Usted no se cansa de ser de Dios, de rezarle a Dios, de alabar a Dios y de trabajar por Dios. Usted no se cansa. ¿Por qué? Porque usted está enamorado, porque usted lo siente tan cercano que lo toca, que lo ve, que lo abraza, porque Dios está tan cerca de ti y te abraza y te ama tanto, que es un poquito, devolver un poquito de lo mucho que nos han dado. Y yo creo que esa es la ciencia de cómo uno hace las cosas y por qué las hace. Si Dios no está cercano, si Dios es un commodity, una comodidad, pero no es una esencia, por lo tanto, ni la Navidad, ni la Semana Santa, que todo esto se han vuelto tiempos de vacaciones, de jolgorio, de fiesta, pero no hay esencia de Dios. Y es una lástima, y creo que sobre todo es una insolencia para con Dios, porque sea Navidad, o sea la Semana Mayor, la Semana Santa, son tiempos de Dios. Existen y se celebran porque Dios es Dios e hizo lo que hizo. Si Dios no hubiera nacido, no hay Navidad. Y si Dios no hubiera muerto en la cruz y resucitara al tercer día, no hay Semana Santa. Pero fíjense que le hemos cogido lo que podemos sacar para nuestra propia satisfacción, pero el celebrar el misterio, la cercanía de Dios, el amor de Dios, el sacrificio de Dios, eso no está presente. Y yo creo que eso es, en cierto modo, hacer trampa. Eso es, si usted a mí nos hacen eso, nosotros hasta llamaríamos la policía, porque si usted le vende un carro sin motor, usted seguro que empieza a gritar y usted trae a todos los guardias que hay porque usted le robaron. O si usted le ofrece, si usted le venden una lavadora que no lava, pues usted pone grito en el cielo. Y si usted le venden un perfume sin líquido adentro, usted va a quejarse inmediatamente. ¿Por qué? Porque a usted lo han engañado. La Navidad sin Cristo es una Navidad con trampa. Y así todo lo demás. Y hay que devolverle a la Navidad a Cristo. Y a Cristo la Navidad, porque la Navidad es Cristo y Cristo es la Navidad. Eso no es solamente una calcomanía que usted pone, que es muy bonita, y yo le exhorto a que llenemos el país de eso. Cristo es la Navidad, sin Cristo es la Navidad, volver. Pero aparte de eso, como aquí decía una frase de la Madre Angélica, esa gran mujer de Dios, decía, usted puede ser el Jesús, el único Jesús que una persona pueda conocer. Una frase muy linda de la Madre. La Navidad depende de usted y a lo mejor su vecino no la celebra así, pero si usted tiene una casa donde es cristiana y cuando usted entra hay ambiente de Cristo y a lo mejor le dice, ven aquí, ven a tomarte algo, pero dice, mira, en nombre de Cristo vamos a brindar por él. Cosita, no es que usted sea fanático, pero usted sabe hacer las cosas como las sé hacer yo. Usted puede, mire, entre col y col meter la lechuga. Usted invita a los vecinos, mira, vamos a tomar un vinito, nos vamos a tomar una sidra, vamos a tomar una crema de vie. En Puerto Rico hay unas cremitas muy sabrosas, el coquito famoso de Puerto Rico. Y usted le trae un poquito y dice, mira, vamos a brindar por Jesús, porque Él es la Navidad. Usted está brindando. Usted está compartiendo, pero usted a la gente como que la pone en su sitio. ¿Por qué? Vamos a brindar, pero vamos a brindar por Jesús porque Él es la Navidad. Vamos a comer, ¡ay, qué rico está esto! Pero Señor, esta cena es en honor del anfitrión, de Jesucristo. Fíjese que usted lo está haciendo todo, pero diferente. Y la gente que esté invitada, como entonces va antes de comer y usted pone una mesa que sea de show, una mesa de poner en una revista, pero antes de todo dice, bueno, antes de comer y que la gente se le haga la boca agua, pero un momentito, antes y usted pone unas tarjetitas que usted puede hacer con el texto bíblico
y mi esposo lo va a hacer, la voy a hacer yo, alguien con un amor bien bonito. Y gracias, Señor, por este día que tú naciste entre nosotros. Y ahora a comer. Fíjese que lo va a hacer, pero usted ha puesto a Cristo donde va. Nosotros tenemos que ser, como decía la palabra, mansos como paloma y astutos como serpientes, porque se nos fue el autobús se nos fue y estamos pagando las consecuencias. Un mundo occidental que decora calles y hace de todo, pero ¿por qué? Para vender, para lo menos importante, para lo más prosaico, que es hacer dinero. Hacer dinero. ¿A costa de quién? A costa de Dios. Eso no se hace, hermano. Usted compre sus cosas, pero las compra por alguien, los compra porque está festejando a alguien. Porque si ese alguien no existe, no tiene sentido el hacer lo que hacemos. Y eso lo estamos pagando con nuestros niños. Nuestros niños están celebrando a Santa Claus. ¿Cuándo y dónde y cómo nació Santa Claus? ¿De quién nació Santa Claus? ¿De dónde viene Santa Claus? Ahí no hay ninguna historia. Eso fue un invento de alguien para vendernos un refresco. Ahora, mi Jesús, tu Jesús, viene de Dios Padre. Es el verbo por el cual todo fue creado. Se encarnó en el seno de María Virgen porque había una promesa que se cumplía y se cumplía en él. Que en un momento dado Dios nos rescataría de nosotros mismos y del pecado para volvernos a darnos vida y dárnosla eterna. Y Jesucristo nos viene a poner en comunicación con el Padre, del cual nosotros nos habíamos separado por responsabilidad de nuestros padres Adán y Eva. Y Jesucristo, haciéndose uno de nosotros, haciéndose como nuestro hermano mayor y muriendo por nosotros, restablece la comunicación con el Padre. Y todo eso sucede porque el Hijo de Dios accede a todo este plan de salvación y comienza todo este plan cuando se encarna en el seno virginal de María y comienza toda esta obra de salvación. Por eso le llamamos el Salvador. Jesús es mi Salvador y el tuyo. Y toda esta obra de salvación comienza cuando cuando el verbo se hace carne y al hacerse carne toma nombre. Por eso le dice el ángel, y le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador, porque el verbo no tenía nombre. Acuérdense, Jesús siempre existió, pero no como Jesús, sino como el verbo. Y cuando usted abre el libro del Génesis, la palabra estaba en Dios y era Dios y estaba con Dios. Todo el prólogo de San Juan, que lo vamos a escuchar el día de Navidad, en el principio era Dios y todo el prólogo, ya se ve que ahí está la palabra por la cual Dios ha hecho todo. Esa palabra se hace carne. Por eso en el prólogo le dice, y el verbo que estaba con Dios y era Dios, ese verbo se hace carne y habitó entre nosotros. Ese verbo, al encarnarse, a tomar la persona humana, se llama Jesús, que es Dios con nosotros, el Emmanuel. Y eso es lo que es la Navidad. Por lo tanto, usted ve que es un misterio, es una profundidad, es un amor concreto, es una cercanía de Dios. Y nosotros no podemos tomar esto a la ligera y estar como, mientras haya jolgorio y haya fiesta y haya fandango y haya diversión, pues aquí no ha pasado nada. No, un momentito, que eso no es así. Porque si no hay Cristo, no hay Navidad. Y usted dirá, bueno, ahí viene el cura dándonos sermones. No, esto no es cuestión que el cura le esté dando un sermón. Esto es que al pan pan y al vino vino. Usted no le llama al vino pan y al pan vino. Al pan se le llama pan y al vino se le llama vino. La Navidad se celebra porque alguien que Dios se hizo hombre nació entre nosotros. Si eso no hubiera sucedido, diciembre 24 y 25 sería como otro día y otra semana del año. Ahora pregunto, ¿es eso una realidad en su vida? ¿Es una realidad en mi vida? Porque todo esto ha sido superado por el personaje que les mencioné anteriormente. Los niños de su casa, haga la historia. ¿A quién le hicieron la carta?
¿A quién el niño de tu casa, tu sobrino, tu nieto, mi sobrino nieto, a quién le hicieron la carta? ¿Al niño Jesús o a otra persona? Porque si se lo hicieron a otra persona, entonces la Navidad es esa persona, no es el niño Jesús. Y usted dirá, Padre Willy, es que las cosas han cambiado mucho. No, hermano, un momentito, vamos a ser sinceros. No han cambiado las cosas, cambiamos nosotros. Porque tu casa puede ser una casa cristiana. Y tú, porque lo haces para otras cosas, puedes ir moviendo todo. Los niños son niños. Y si tú empiezas a mover todo de una manera, y todo está, decirle, vamos a decorarle la casita a Jesús. Vamos a poner a Jesús donde va. Y le haces la historia y le compras una película, porque hay películas preciosas. Hay una historia que se llama La historia de la Navidad. Hay bellezas. Yo me acuerdo la película de Franco Sefirelli, que la dirigió, que se llamaba Jesús de Nazaret, Jesus of Nazareth, que empieza, y ahí se ve, y el niño le encanta. Pero hay que educar a los niños en nuestra tradición cristiana, no en nuestra tradición pagana. Sí, claro, si el niño de lo que está viendo un árbol majestuoso, muy lindo, pero ahí no hay nada, sino muchas cosas y muchos adornos y muchos lazos, y toda la pared llena de medias rojas que va a llenar Santa, y en el jardín hay unos venados y un hombre de nieve. Que ese niño después no cree en nada, no es culpa del niño, es que en su casa no hay absolutamente nada cristiano. ¿Dónde está el nacimiento? ¿Dónde está el niño Dios? ¿Dónde está la Virgen María? ¿Dónde está San José? ¿Dónde están los Reyes Magos? O sea, uno tiene lo que uno cosecha. Si yo siembro en el campo mío, siembro calabaza, yo no puedo pedir yo no puedo estar recogiendo patatas, porque yo no sembré patatas, sembré calabaza. Entonces, ¿qué hemos sembrado? Una Navidad que tiene una ausencia total de Dios. Y no solamente en este país, esto se ha regado por ahí. Y hay que volver a lo que es. La Navidad es cercanía de Dios. Dios se acerca a mí para que yo me acerque a Él. Voy a repetirlo porque es que lo digo con toda la solemnidad que merece. Dios se acerca a mí para que yo me acerque a Él. Yo te pregunto, ¿cuán cerca tú estás de Dios? ¿Cuán cerca está tu matrimonio de Dios? ¿Cuán cerca está tu familia de Dios? ¿Cuán cerca están tus hijos de Dios? Tanto en cuanto tú te puedas responder esta pregunta que te he hecho y decir, Padre, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, yo estoy cerca de Dios, tú tienes una Navidad eterna en tu vida. Tanto en cuanto tú me tengas que decir, no, aquí nadie está cerca de Dios, nosotros no hacemos nada, nosotros lo mismo vamos a misa que no vamos. Lo siento mucho porque aunque tu casa sea de revista, de los adornos exquisitos y haya manjares suculentos y bebidas de gourmet, en tu casa no hay Navidad, en tu casa hay fiesta, diversión, jolgorio, pero en tu casa no hay Navidad, porque Navidad es Jesucristo. Y lo sé porque me tocó a mí estar en lugares donde no había dinero para nada. Me tocó a mí mi propia vida en un momento dado de mi vida, donde tenía que escoger lo poquito había que para que mi hermanita tuviera una muñequita que se hacían con papelitos, porque si yo obtenía lo que yo quería, que tampoco era nada del otro mundo, ella no tenía. Y yo que quiero mucho a mi hermana, para la que quiero con corazón, le dije, no mami, la muñequita de mi hermanita, y esa fue su Navidad. Y nosotros no teníamos mucho, porque yo me acuerdo que aquel día mi mamá hizo una comidita porque no había. No, ¿qué árbol de Navidad? No había, no podíamos, no teníamos. Eran los años 60. Era un momento muy precario. Pero ¿saben qué? Estuvo mami, estaba mi hermanita, estaba yo. Y como me acuerdo que mami puso una velita y allí pusimos una oración, ahí estaba Señor, ahí estaba Dios, allá había Navidad. Y nunca se me olvida
que en una Navidad hace muchos años, mi papá estaba vivo, yo fui con él y fui al Central Azucarero, donde mi papá se había criado en Cuba, Central Báguanos, y ahí estaba la capillita. Y me acuerdo que todos me conocían de cuando yo era niño, que iba allí las vacaciones de verano. Y mi tía Carmen, que ya murió, que toda la vida, es que ese Central, mi abuelo fue alcalde y demás. Y claro, había una capilla que mi tía siempre trataba de mantener y todo, pero todo eso vino a la ruina cuando llegó la revolución. Pero había un grupito de señoras que siempre estaban allí para mantenerla. Y Monseñor Héctor Peña, que había sido el obispo de Holguín, pues trataba y venía y demás. Y me acuerdo que me pidieron que yo celebrara misa allí. Ay, hermano, cuando yo entré, el nacimiento, yo creo que las piezas, ninguna tenía cabeza, una tenía, pero la tenía. Y allí había un amor. Eran los días de principio de enero, que todavía en nuestros países es tiempo navideño. Y allí no había lujo. Allí las flores esas habían visto muchos años antes buenos momentos, eran flores totalmente ya malgastadas, eran de papel. El nacimiento, como le digo, estaba todo desbaratado, pero ahí había un ambiente, ahí había un amor, ahí había un sentido de comunidad, de mantener aquella capilla abierta para que no la cerrara, que allí estaba Dios, allí había familia cristiana, allí había un Dios cercano porque estaba en el sagrario, porque tenía la Eucaristía, y estaba también en ese grupo de personas que habían hecho tremendos sacrificios para que su capilla no se cerrara y siempre fuera un lugar de encuentro con Dios. Y allí he celebrado yo una misa en aquel tiempo navideño, como quizás en pocos lugares yo he celebrado. Les hablo de corazón, y eso es lo que tenemos que volver a encontrar, porque la Navidad es Jesucristo, y hay que buscar, como decía el Papa Juan Pablo II de feliz memoria, nuevos métodos, nuevas formas para poder predicar a Jesucristo, para volver a darle a la Navidad el sentido que tiene, que es la cercanía de Dios. Y usted lo tiene en sus manos como los tengo en la mía. Busque, dígale al Espíritu Santo que le dé creatividad, dígale al Espíritu Santo que le dé sabiduría, dígale al Espíritu Santo que le dé consejo, para que usted pueda buscar la manera de poder poner a Cristo otra vez donde va. No donde quisiéramos que estuviera, donde le pertenece. Hay que devolverle a Jesucristo la Navidad, porque la Navidad es suya. Él es el centro de esa Navidad. Sin Él la Navidad no tiene sentido. Y fíjense lo que les voy a decir al final. Si nosotros no hacemos esto, vamos a tener que pagar esto con lágrimas de sangre, porque vamos a tener una sociedad en el futuro donde va a estar totalmente vacía. Y vamos entonces a estar recordando cuando era y ya no es. Y cuando las cosas comienzan a recordarse por lo que era y ya no es, pierden el sentido y se convierten en cosas vacías y sin sentido. Y yo creo que como cristianos nosotros no podemos permitir eso, porque un día Dios se apiadó de mí y se apiadó de ti, y quiso hacerse hombre para que yo pudiera llegar a Él. Se acercó tanto que se parece a mí, se parece a ti, para que cuando tú lo veas, tú no mueras, sino que tengas vida. Yo creo que es lo menos que nosotros podemos hacer en este momento, es celebrar la Navidad. ¿Cómo es la Navidad? Con Cristo y para Cristo. Por eso te pido que esta Navidad la tengas en Cristo, y con todas las sugerencias que te he dado, más todas las que tú puedes inventar, y estoy seguro que el Espíritu de Dios te dará cómo entrarle a tu familia, entrar en tu vida y sobre todo preparar el pesebre de corazón para que Cristo pueda nacer en él. No dejes de mandarnos tu correo, tus observaciones, y por favor reza por mí. Reza por mí para que yo siempre sea un hombre de Dios y que yo sea dócil a Dios, que yo muera haciendo la voluntad de Dios. Te lo pido de corazón. No dejes de escribirnos a mundogira@ewtn.com. Muchas felicidades a todos en el día de Navidad, y acuérdate, Cristo es la Navidad es Cristo. Que Dios los bendiga,
que tengan un día muy lindo y que la Navidad inunde tu casa y les traiga la verdadera felicidad, que es estar con Dios. Dios es nuestra felicidad y cuando estamos con Dios somos felices. Que Dios los bendiga y hasta la próxima, mientras el mundo gira.